Mi novia embarazada desapareció y mi papá dijo que había muerto. 10 años después, descubrí que mi hija había estado viva todo este tiempo. Descubrí que mi papá pagó $250,000 para que mi novia embarazada desapareciera y luego me dijo que había muerto en el parto. Pero, 10 años después, conocí a su hermana y supe que mi hija había estado viva todo el tiempo. Hace 10 años, yo era un estudiante en el último año de universidad. Tenía 22 años y llevaba casi 3 saliendo con mi chica, Camila. Éramos jóvenes, sí, pero estábamos enamorados y hacíamos planes para el futuro juntos. Y entonces, Camila quedó embarazada. No fue planeado, pero después del susto inicial, estábamos ilusionados. Se lo contamos a nuestras familias, empezamos a prepararnos e incluso elegimos nombres. Pero mi papá, él se puso furioso. Siempre había sido controlador, lleno de expectativas rígidas para mi vida. Y ser papá a los 22 no era parte de su plan. Exigió que Camila abortara. Cuando nos negamos, me amenazó, que me iba a cortar el dinero, que nada de pagarme la universidad, que me olvidara del trabajo en la empresa familiar después de graduarme, que nada. Le dije que nos las arreglaríamos, que terminaría la carrera, conseguiría trabajo en otro lado y que lo lograríamos. Hoy sé que era ingenuo, pero estaba decidido a estar con Camila y con nuestro bebé. Y entonces, cuando Camila ya tenía 6 meses de embarazo, llegué un día de clase y encontré el departamento vacío. Su ropa había desaparecido, sus cosas del baño, hasta las ecografías que habíamos pegado en la nevera. Solo había una nota en la encimera de la cocina. No puedo más con esto. Por favor, no intentes buscarme. Me derrumbé. La llamé 1000 veces, pero su número ya estaba desconectado. Busqué a sus amigas, pero todas decían que no sabían a dónde se había ido. Incluso manejé hasta la casa de sus padres en Querétaro, a 2 horas de aquí, pero se negaron a verme. Solo gritaban desde la puerta que ya había causado suficiente daño. Durante semanas la busqué. Faltaba a clases, casi no dormía, bajé de peso por el estrés, y fue entonces que la actitud de mi papá cambió por completo. De repente, se mostró súper comprensivo, diciendo que claramente ella no era la persona adecuada para mí si fue capaz de abandonarme así, que tenía que seguir adelante, concentrarme en terminar la carrera y rehacer mi vida. Y entonces, como 3 meses después, más o menos 3 meses después de que Camila desapareciera, recibí una llamada de su mamá. Su voz era fría, cargada de odio. Me dijo que Camila había muerto en el parto, y que el bebé, nuestra hija, tampoco había sobrevivido. Me culpó por no haber estado ahí, por haber alejado a Camila, y me prohibió ir al funeral. Terminó la llamada diciéndome que no quería volver a saber de mí nunca más. Me desmoroné. La culpa me devoraba. Si hubiera sido un mejor compañero, si la hubiera hecho sentir más segura, si la hubiera protegido de la hostilidad de mi papá, tal vez estaría viva, tal vez nuestra hija también. Mi papá me encontró hecho polvo, borracho, destruido. Tomó el control de todo, diciendo que yo no podía haber hecho nada, que a veces las tragedias simplemente pasan, y que la mejor manera de honrar a Camila era haciendo algo con mi vida. Me convenció de volver a la universidad, terminar la carrera y entrar a la empresa familiar, como él siempre había querido. Y eso fue exactamente lo que hice los siguientes 10 años. Me enterré en el trabajo, evité cualquier relación seria y traté de anestesiar el dolor y la culpa. Cada año, en el que habría sido el cumpleaños de mi hija, iba a un rincón del parque aquí en Ciudad de México, donde instalé un banco con una plaquita sencilla dedicada a C.I.L., amadas por siempre. Mi papá nunca volvió a mencionar a Camila ni al bebé. Era como si ese capítulo de mi vida hubiera sido borrado, existiendo solo en mi dolor personal. Siempre que tocaba el tema, él cambiaba de conversación de inmediato, diciendo que no era sano vivir atado al pasado. Pero entonces, hace 10 meses, todo cambió. Estaba en una conferencia en Guadalajara, entonces, a unas 3 horas de casa. Después del evento, fui a cenar a un restaurante cerca del hotel. Mientras esperaba la comida, noté a una mujer al otro lado del salón que me resultaba extrañamente familiar. Tardé un poco en reconocerla, pero era la hermana menor de Camila, Daniela. No la veía desde antes de que Camila desapareciera. Era una adolescente en esa época, pero no había forma de confundirse. Me quedé paralizado. ¿Debería acercarme? ¿Y si me odiaba como su mamá? ¿Y si también me culpaba? Pero algo dentro de mí me empujó a acercarme. Cuando llegué a su mesa, me miró, y vi el reconocimiento en sus ojos. No parecía enojada, ni disgustada, solo sorprendida. Le pregunté si podía sentarme, y para mi sorpresa, asintió con la cabeza. La conversación empezó rara. Le dije que sentía mucho lo de Camila. Le conté cómo pensaba en ella y en nuestra hija todo el tiempo. La expresión de Daniela cambió, de sorpresa a confusión, y luego a desconfianza.
¿De qué estás hablando?, me preguntó. Camila no está muerta. El mundo se detuvo. No podía entender lo que estaba diciendo. Daniela explicó que no solo Camila estaba viva, sino también nuestra hija, una niña de 9 años llamada Lili, que vivía con Camila ahí mismo, en esa ciudad. Debía haber parecido al borde del colapso, porque Daniela rápidamente me sacó del restaurante y me llevó a un parque tranquilo que estaba cerca. Fue ahí donde me contó todo. Camila nunca tuvo intención de dejarme. Mi papá la buscó en secreto y le ofreció $250,000 para desaparecer, dinero suficiente para empezar una nueva vida en otro lugar y cuidar del bebé. Le dijo que yo sabía del acuerdo y que había aceptado, que no estaba listo para ser padre y que quería enfocarme en mi carrera. Camila no le creyó al principio, pero entonces él le mostró unos correos que supuestamente eran míos, donde yo decía que estaba aliviado de que se fuera y agradecido por no tener que lidiar con la responsabilidad de criar a una niña. Los correos eran falsos, por supuesto, pero Camila no tenía cómo saberlo. Con el corazón roto y sintiéndose traicionada, aceptó el dinero y se fue. Fue su propia madre quien me llamó con esa historia absurda de que había muerto, creyendo que yo ya las había abandonado a ambas y que estaría aliviado de cerrar ese capítulo para siempre. Daniela solo supo la verdad años después, cuando se reencontró con Camila, en contra de la voluntad de su madre, que todavía cargaba con todo ese odio. Me quedé ahí sentado, aturdido, mientras ella me mostraba fotos en el celular de una niña sonriente, con mis ojos y la sonrisa de Camila, mi hija, viva, creciendo sin mí por culpa de una mentira cruel orquestada por mi propio padre. El dolor y la rabia que sentí en ese momento fueron indescriptibles. 10 años. Perdí 10 años con mi hija. Lloré la muerte de ambas. Cargué con la culpa, convencido de que, de alguna forma, todo era mi culpa. Mientras mi papá sabía la verdad desde el principio, Daniela fue cautelosa, pero comprensiva. Dijo que podía intentar arreglar un encuentro con Camila, pero me advirtió que no sería fácil. Camila había construido una vida creyendo que yo no quería saber nada de ella ni de nuestra hija. Se había casado de nuevo hacía unos años, con un hombre que estaba criando a Lili como si fuera suya. Deshacer esa historia sería doloroso para todos. Volví al hotel en estado de shock. Llamé a la oficina y dije que iba a extender mi viaje por motivos personales. Pasé toda la noche entre la rabia por lo que mi papá había hecho y la ansiedad por tal vez conocer a mi hija por primera vez. Al día siguiente, me encontré con Camila en una cafetería. Verla de nuevo después de tantos años fue surrealista. Estaba diferente, más madura, más segura de sí misma, pero sin duda, seguía siendo la mujer con la que había soñado formar una familia. No llevó a Lili, lo cual probablemente fue una buena decisión, dadas las circunstancias. La conversación empezó tensa. Le mostré los correos reales de la época, que todavía tenía guardados en la nube, probando que nunca acepté ningún acuerdo con mi padre. Le conté sobre aquella llamada donde me dijeron que había muerto, sobre los años que pasé de luto, sobre el banco en el parque que visitaba cada cumpleaños de nuestra hija. Empezó todo con una llamada que cambió mi vida. Allí, sentado en la pequeña cafetería del hotel en Guadalajara, escuché la voz de Daniela, o lo que creí que era Daniela, confirmando lo impensable. Camila seguía viva y nuestra hija, Lili, también. Mis manos temblaban, mi corazón sangraba y el mundo entero pareció detenerse en ese instante. «Así es», dijo ella con una voz temblorosa. «Vive aquí, en la misma ciudad». Aquellas palabras me golpearon como un mazazo. 10 años de dolor, de luto fingido, de culpa. Todo había sido una mentira construida por mi padre, una mentira que me había arrebatado la vida. Nos levantamos del restaurante hacia un parque cercano. Yo apenas podía hablar. Daniela me reveló cada detalle. Los $250,000 que mi padre entregó a Camila para que desapareciera con nuestra hija. Mentiras, correos falsos con mi firma, manipulaciones emocionales. Escuchaba todo, inmóvil, tratando de absorber cada frase. Las emociones se amontonaban. Tristeza, rabia, incomprensión y un anhelo profundo de presentar batalla. Le pregunté a Daniela cómo había quedado mi hija, qué clase de vida había llevado, y sus respuestas fueron firmes, felices. Camila hizo todo por ella, pero en mis ojos, al menos, había un fuego feroz, la promesa de regresar a casa, enfrentar al traidor que era mi padre, y reclamar lo que nunca debí perder. Esa noche en el hotel fue un infierno. No dormí. 3 vasos de whisky y ninguna respuesta. Pensé en Lili, la niña que llevaba mis ojos. Imaginé su sonrisa, su risa en el recreo, sus pequeñas manitas agarrando las mías. Sentía un amor explosivo y urgente por alguien que jamás conocí. También pensé en Camila, en su fortaleza, en la traición que sufrió y en todo lo que cargó. Me juré 2 cosas:
reconstruir esa familia y castigar a quien destruyó mi vida. Al amanecer del siguiente día, estaba en pie, traje y corbata planchados, porque el enemigo duerme vestido, guardando en el maletín una copia digital de todos los correos, un resumen de la transferencia bancaria y las conversaciones grabadas. Me despedí de Daniela con un abrazo que quiso decir gracias y estoy contigo, y salí decidido hacia el aeropuerto. El plan: regresar a Madrid, colocar a mi padre contra la pared, con todo el peso de la verdad. Dos cosas me mantenían despierto durante el vuelo: el miedo a fracasar y el deseo ardiente de ver mi hija de nuevo. Llegué a mi casa y en la puerta me esperaba mi secretaria. Tu padre preguntó si llegaste bien. La noticia del viaje ya había llegado a sus oídos. Sonreí, sin alegría. Sentí el vértigo del poder comenzando a temblar bajo sus pies. Le pedí libertad por unas semanas. Me sobraba la excusa de problemas personales. Mientras conducía hacia su mansión, recordaba cómo había sido mi educación: obediencia, perfección, sumisión a su tutela. Hoy volvía para romper esa cadena. Entré en su estudio sin tocar. Él estaba sentado detrás de su escritorio, el lugar desde donde mandaba en mi mundo. Me dijo: ¿sabes por qué estás aquí? Su voz era fría, como siempre. Respondí: he visto la verdad. Extendí el maletín, más bien una unidad USB, y lo dejé caer sobre su escritorio. Miré su rostro buscando reacción. No dijo nada, solo levantó una ceja, exhaló un soplo de aire largo. Entonces abrió la unidad en otro monitor. Vi su rostro palidecer apenas unos segundos mientras los correos electrónicos aparecían con mi nombre. «¡Falsificaciones!», comenzó a murmurar, y luego sus ojos se encendieron. Una mezcla de ira y sorpresa. Mi voz, seca, lo desarmó. «Pagaste a Camila. Fingiste que murió. Me hiciste vivir 10 años de mentira. ¿Me llamas hijo?». El silencio fue tan pesado que podía escucharlo romper cristales distantes. Mi padre exhaló. «Tu madre, tu visión de mí, era frágil. Hice lo que creí mejor». Me acerqué al borde de la mesa. «Tú destruiste mi derecho a padre, a familia, a un futuro junto a ellos, y hoy ese derecho vuelve». Agarré su corbata mientras él se levantaba. La tensión escaló, la ira palpable, el miedo contenida. Un botón en mi smartphone explotó su pantalla con la grabación de su propia voz admitiendo haber preparado todo, planificado cada detalle para obligarnos a desaparecer. Mi padre retrocedió, incrédulo. Mi determinación era clara. «Vas a pagar por esto. Te voy a desenmascarar». Él tembló, apellido a apellido, recuerdo a recuerdo. Su imperio tambaleó. Así terminó el día que empezó la venganza. Yo dormí pocas horas, con la certeza de que el próximo paso sería revelar todo a la familia, al consejo, a la prensa si era necesario. No podía fallar. Ahora llevaba la verdad en las manos. Me desperté con el murmullo de la batalla próxima y la promesa del Armagedón que se avecinaba para los traidores. Y aunque una parte de mí temía su reacción, otra parte gritaba: «Por fin, la vida volvía a mis manos». La mañana siguiente amaneció con el cielo teñido de gris. Madrid tenía ese aire espeso de domingo nublado, como si supiera que algo importante estaba por explotar. Me levanté temprano, pero no para ir al trabajo. Mi nueva oficina estaba en mi propia mente. Me vestí con calma, elegí ropa sencilla, casi informal. No quería parecer el ejecutivo de siempre. Hoy iba a ver a mi hija, y aunque el corazón me latía con una furia insostenible, cada parte de mí se esforzaba por no parecer un desconocido. Tomé el tren hacia Valencia, donde Camila y Lili vivían. Daniela me había enviado la dirección de un pequeño parque donde ellas solían pasar las tardes. Me recomendó no acercarme de golpe, que debía observar primero, sentir el ambiente, dar espacio. «No la asustes», me dijo. «No es una película, es su vida». Tenía razón, cada paso que daba era un acto de contención. Al llegar, lo vi todo como si fuera un sueño. Niños corriendo, madres hablando entre ellas, gente paseando perros. Y entonces la vi, Lili. Estaba sentada en un banco, balanceando los pies, comiendo un helado mientras Camila le leía algo en voz baja. Su voz, no sé si alguna vez han escuchado una voz que te rompe por dentro sin gritar. Era ella, después de todo este tiempo. La mujer que pensé muerta, viva frente a mí, cuidando de nuestra hija. Me quedé a unos metros, sin moverme, como si respirar demasiado fuerte pudiera arruinar ese instante. Camila levantó la vista. Nos miramos. Sus ojos se agrandaron un poco, pero no dijo nada. Solo asintió levemente con la cabeza. Aquello fue suficiente. Esperé a que Lili se levantara y corriera hacia unos columpios. Me acerqué despacio. Camila me recibió con los labios tensos, el rostro sereno. No fue una sonrisa. No fue un abrazo.
Fue simplemente presencia. Gracias por venir, dijo, bajando la vista al libro. Gracias por dejarme verlas, respondí. Nos sentamos, como dos extraños que comparten un pasado tan roto que no se puede pronunciar de golpe. La vi en silencio. Observé su perfil, sus gestos. Seguía siendo hermosa, pero no era la misma. Tenía esa mirada de las mujeres que han sobrevivido a la guerra emocional. Lily no sabe nada, empezó. Piensa que su padre es Daniel. Él ha sido bueno con ella. No quiero quitarle eso. No quiero destrozar su mundo. Lo entiendo. No vengo a exigir. Solo quiero conocerla. Estar cerca. Saber cómo es su risa de verdad. No en una foto. Camila cerró el libro y me miró. La risa es igual a la tuya. Cuando era bebé y se reía dormida, pensaba en ti. Siempre estuviste en ella, aunque yo intentara olvidarte. Sus ojos se llenaron, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Yo tampoco. Era como si nos hubiéramos prometido no llorar. No aún. Te mentí cuando acepté el dinero. Me convencieron de que tú querías deshacerte de mí. Leí esos correos. Eran tan crueles, pero tenían tu nombre. Tengo las pruebas. Eran falsos. Los tengo guardados. Camila, yo te busqué hasta volverme un fantasma. Creí que habías muerto, que las había perdido para siempre. Nos miramos largo rato. No había odio, solo esa tristeza que nace cuando todo pudo ser distinto. ¿Quieres caminar con ella? No sabe quién eres, pero sé que lo sentirá. Asentí. Me levanté. Camila llamó a Lily desde lejos. La niña corrió hacia nosotros con los zapatos llenos de arena y la cara manchada de helado. Lily, este es un amigo de mamá. ¿Te importa si damos una vuelta juntos? Lily me miró con esos ojos grandes, marrones, exactamente como los míos. Me sentí transparente. Sonrió. Sin saberlo, ella fue la que me salvó. Vale, pero solo si me compras otro helado, dijo, extendiendo la mano con total naturalidad. Reí. Camila también. En ese segundo supe que el universo me había devuelto algo irreemplazable. Caminamos los tres. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Lily me hablaba de su colegio, sus dibujos, de una niña que le robó un lápiz y cómo le puso chicle en la mochila en venganza. Era traviesa, divertida, intensa, como yo. Cuando terminamos el paseo, Camila me dio una mirada larga y dijo algo que me dejó helado. Daniel sospecha, no de ti, pero de mí. Ha visto mis mensajes con Daniela. Si descubre quién eres, todo puede estallar. Nos quedamos en silencio. El viento levantó unas hojas secas del suelo. Lily se alejaba hacia el coche. ¿Crees que él haría algo?, le pregunté. Camila desvió la mirada. Esa reacción fue suficiente para encender la alarma dentro de mí. No me gusta lo que se está formando, murmuró. Daniel puede ser muy persuasivo cuando se siente amenazado. Y justo cuando nos despedíamos, mi teléfono vibró. Un correo anónimo, sin asunto, solo un archivo adjunto. Abrí el mensaje y sentí el suelo moverse bajo mis pies. Un video. Mi padre, en su despacho, hablando con alguien que no lograba ver. Pero la voz era clara. Decía, asegúrate de que ella nunca vuelva a abrir la boca. Y si él se acerca a la niña, tienes carta blanca. Me quedé de piedra. Y supe que esto apenas estaba comenzando. Dormí con el teléfono en la mano, como si soltarlo fuera a destruir la única prueba que tenía en ese momento. El video me había dejado en estado de alerta absoluta. Ver a mi padre, tan sereno, tan cínico, hablando de silenciar a Camila. Y peor aún, hablando de mi hija como si fuera una pieza sacrificable. No, eso ya no era solo venganza. Era protección, era supervivencia. Me desperté antes del amanecer con un solo objetivo en la cabeza. Averiguar quién estaba del otro lado de ese video. Necesitaba saber con quién hablaba mi padre. Porque si era quien sospechaba, Daniel, el marido de Camila, entonces ella y Lily corrían un peligro que ni siquiera imaginaban. Llamé a un viejo contacto de la universidad, Arturo, que ahora trabajaba en ciberseguridad privada. Siempre fue brillante, y le debía un favor desde hace años. Necesito que rastrees un correo anónimo. Tiene un video. Quiero saber de dónde se envió y quién lo grabó, le dije sin rodeos. Eso suena turbio, colega. ¿Estás en problemas? Estoy tratando de evitar que maten a alguien. No puedo explicarte más ahora. Guardó silencio unos segundos. Envíamelo. Lo priorizo. Te llamo en 24 horas. Colgué y me quedé mirando la pantalla. El sol apenas comenzaba a pintar las ventanas de la ciudad. Camila no respondía a mis mensajes. No quería parecer paranoico, pero la ansiedad me estaba devorando. ¿Y si ya habían hecho algo? ¿Y si me había tardado demasiado? A mediodía no aguanté más. Me subí al coche y conduje sin parar hacia Valencia. El camino se me hizo eterno. Cada semáforo era una provocación, cada curva un obstáculo. Cuando llegué,
Fui directo al colegio de Lily. Me quedé afuera, observando. Ella salió puntual, riendo con una amiga. Un alivio me invadió por segundos. Estaba bien, viva, inocente. Llamé a Camila. Nada. Esperé 1 hora, 2. Finalmente, cuando el cielo ya comenzaba a oscurecer, apareció. Caminaba rápido, cabizbaja. Supe al instante que algo andaba mal. Me acerqué. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ella levantó la vista y sus ojos estaban hinchados. Lloraba en silencio, como quien ya no tiene fuerzas para gritar. Discutí con Daniel, dijo simplemente. Me preguntó directamente si había visto a alguien de mi pasado. No sé cómo lo supo. ¿Te hizo daño? Pregunté sintiendo la sangre hervir. No físicamente, pero me miró como si me conociera menos que a un extraño. Dijo que había secretos que, si salían a la luz, podrían destruir muchas vidas. Él sabe algo, Camila, o sospecha demasiado. Tenemos que proteger a Lily. Ella negó con la cabeza. No puedo sacarla de su vida así de fácil. Él la crió. La adora. Es su mundo. ¿Y si no es amor lo que siente? ¿Y si es control? ¿Y si él estuvo involucrado con mi padre desde el principio? Camila me miró, desorientada. ¿Qué estás diciendo? Le mostré el video en mi móvil. El rostro de ella se desencajó. Se llevó la mano a la boca. No puede ser. Esa voz. Es él. Estoy casi seguro. Necesito confirmarlo, pero si lo es, tenemos que actuar ya. No se trata solo de lo que hicieron hace 10 años. Se trata de lo que pueden hacer ahora. Camila se derrumbó. Literalmente. Tuve que sostenerla. Nos sentamos en el bordillo de la acera, en medio de la noche valenciana, con la ciudad girando alrededor como si no le importara nada de lo que pasaba en nuestras vidas. No sé en quién confiar, dijo entre sollozos. Confía en mí. Esta vez no te dejaré sola. Nunca más. Me miró. Vi algo romperse y reconstruirse en sus ojos al mismo tiempo. ¿Y qué hacemos? Nos adelantamos. Nos jugamos antes que ellos. Mañana le cuento a Lily quién soy. ¿Estás loco? Susurró. No está preparada. Tampoco lo estamos nosotros. Pero si algo le pasa a ella por nuestra cobardía, jamás me lo perdonaré. Camila asintió, débil. La ayudé a ponerse de pie. Antes de irnos, le pregunté, ¿Daniel tiene acceso a tus correos? ¿A tu móvil? Ella parpadeó, como si recién entendiera algo. Sí, lo ha hecho antes, lo sé. Entonces ya sabe. Y si sabe, entonces va a atacar. Nos fuimos cada uno por su lado. Yo regresé al coche con un nudo en el estómago. Minutos después, Arturo me llamó. Su voz sonaba extraña, más grave de lo habitual. He rastreado el correo. El video fue enviado desde un hotel en Madrid, en el barrio de Salamanca. Pero hay algo más. ¿Qué? La persona que lo grabó no era anónima. El remitente original es un trabajador del hotel que fue despedido hace una semana y dejó una nota escrita a mano. ¿Qué decía? Si me pasa algo. Fue por lo que vi en la habitación 605. No confíen en el apellido Ferrer. Mi apellido. Todo lo que creía saber. Apenas estaba rascando la superficie. Esa noche dormí en el coche, frente al pequeño edificio donde vivían Camila y Lily. No podía alejarme. No después de lo que Arturo me había dicho. ¿Un empleado de hotel despedido tras grabar el video? ¿Una nota advirtiendo que no confiaran en el apellido Ferrer? Todo apuntaba a algo más grande, más sucio. Mi padre no solo había comprado el silencio de Camila, él estaba ocultando algo mucho más oscuro. Algo que quizás llevaba años fermentando bajo la superficie brillante de nuestra familia. Amaneció con un cielo encapotado, como si el universo supiera que algo grave estaba por venir. Fui a una cafetería cercana, pedí un café solo que no llegué a tomar y escribí un mensaje largo a Camila. Le pedí que me dejara hablar con Lily, solo unos minutos, no para decirle toda la verdad. Eso vendría después, sino para comenzar a preparar el terreno. Ella tardó casi 1 hora en responder. Finalmente, aceptó. Quedamos en vernos en un parque más apartado, a las afueras de la ciudad, donde no habría demasiados ojos. Cuando llegué, Lily ya estaba allí, jugando en un pequeño tobogán. Camila me saludó con una mirada vacía, como si llevara siglos sin dormir. Me acerqué despacio. «Hola, Lily», dije. Ella giró, me reconoció y vino corriendo. «El amigo de mamá, ¿trajiste más helado?» «No hoy», sonreí, «pero prometo que la próxima vez sí». Nos sentamos juntos en el banco mientras Camila se mantenía a una distancia prudente. Lily hablaba sin parar. De la escuela, de un libro que le encantaba, de una niña que decía que los unicornios existían de verdad. Yo solo la escuchaba, tratando de memorizar cada palabra, cada gesto. En un momento, le pregunté, ¿te gustaría saber más sobre tus raíces? Sobre tu historia. Cuando eras más pequeñita. Ella frunció el ceño. ¿Cómo? ¿Cuando era un bebé? Sí, asentí.
A veces es importante conocer de dónde venimos, las historias de nuestros padres, de dónde nacimos. Lily me miró, con esa sabiduría vieja que a veces tienen los niños. ¿Tú sabes cosas de mi nacimiento? Sí, muchas, más de las que imaginas. Me miró con atención. Su silencio fue tan maduro que por un segundo me olvidé de que era una niña. Me incliné hacia ella. Lily, yo te quiero mucho, y siempre voy a estar cerca de ti. Aunque haya cosas que aún no entiendas, quiero que sepas que puedes confiar en mí. Siempre. Ella no dijo nada. Solo asintió y apoyó la cabeza en mi hombro. Fue ahí cuando Camila se acercó. Nos miró en silencio durante unos segundos que parecieron siglos. Tenemos que hablar, dijo, y su voz temblaba. Nos alejamos unos metros. Esta mañana, Daniel revisó mi teléfono. Encontró los mensajes. No dijo nada, pero sé que sabe. Estaba diferente, frío, cortante. Lily lo notó también. ¿Y qué vas a hacer? Nada, aún. No quiero que sospeche que estoy preparando algo, pero estoy asustada. Nunca lo había visto así. Te vienes conmigo, hoy mismo, las dos. ¿Y qué le digo? Lo que él me dijo a mí hace 10 años. Desaparece. Ella rió con amargura, pero aceptó. Teníamos poco tiempo. Volvimos a casa y empacamos solo lo esencial. Camila fingió que iba a visitar a su hermana por unos días. Nada raro. Todo cuidadosamente ensayado. Lily no entendía mucho, pero aceptó sin protestar. Decía que le gustaba Madrid y que si había helado, todo valía la pena. Esa misma noche, las instalé en un pequeño piso que tenía alquilado en el barrio de Lavapiés. Nada lujoso, pero seguro. Lily se durmió pronto. Camila y yo hablamos durante horas, planeando cada paso. El día siguiente sería clave. Arturo había conseguido acceso al registro de huéspedes del hotel en el que se grabó el video. Esa habitación 605 podía contener la clave de todo. A las 9 de la mañana me llamó. Tienes que venir, y rápido. Conseguí algo, y no vas a creerlo. Fui corriendo hasta su oficina. Me entregó un sobre con varias fotografías y documentos impresos. ¿Quién estaba en la habitación 605? Pregunté. Arturo tragó saliva. Daniel, registrado bajo un nombre falso, pero la cara no miente. ¿Y con quién estaba? Arturo vaciló. Luego, extendió otra fotografía. Me quedé sin aire. ¿Qué? No puede ser. Allí, en blanco y negro, con fecha y hora, estaba Daniel entrando a la habitación, con mi padre. Mi corazón latía como una campana rota. Esto no fue una casualidad, no fue solo traición, fue una conspiración desde el principio. Mi padre lo colocó en la vida de Camila, antes de que todo ocurriera. Me senté, sentí el mundo desmoronarse. Camila nunca estuvo sola, nunca huyó. Él la estaba vigilando desde el primer día. Y eso lo cambiaba todo. Volví al piso con las manos temblando. Las fotos pesaban más que cualquier piedra. Daniel y mi padre, juntos, entrando a esa habitación. 2 hombres que supuestamente no tenían relación. 2 traidores. 2 mentirosos que habían construido toda una vida sobre mis ruinas. Camila me abrió la puerta y me bastó una mirada para que supiera que algo había cambiado. No dije nada. Solo le entregué el sobre. Ella se sentó lentamente en el sofá. Lo abrió y comenzó a ver una por una las imágenes. No hablaba, no respiraba, no parpadeaba. ¿Desde cuándo?, susurró. No lo sé, pero esto no fue coincidencia. No fue una amistad ocasional. Esto fue planeado. Mi padre colocó a Daniel en tu vida para controlarte, para vigilarte, para asegurarse de que nunca hablaras. Ella cerró los ojos con fuerza, como si al hacer eso pudiera alejar la realidad. ¿Y si él...? No terminó la frase, pero supe lo que iba a decir. Si él también supo que Lily no era suya desde el principio, y aún así la crió, fue por conveniencia. No por amor, por poder, para mantenerte atada. Dios. Camila se llevó las manos al rostro, al borde del colapso. He estado durmiendo con mi carcelero. Me senté junto a ella. La abracé. No dije nada. No había consuelo posible. Solo el deber de protegerla ahora. De protegerlas. Ese mismo día, Arturo me envió otra información. Daniel no solo había tenido contacto con mi padre durante todos estos años. Había recibido transferencias regulares de una cuenta asociada a una empresa fantasma, registrada en Luxemburgo. Los montos eran altos. Suficientes para comprar silencio. Suficientes para asegurarse de que Camila nunca escapara del círculo que le habían tendido. Esa noche, llamé a un viejo conocido, Ramón, abogado implacable, especializado en derecho corporativo y familiar. No era amigo, era eficaz, y eso era lo que necesitábamos. Voy a necesitar pruebas de todo, dijo tras escucharme durante media hora. Grabaciones, registros bancarios, testigos. Si quieres destruir a tu padre y a ese hombre,
Vas a tener que ser meticuloso. Esto no es personal. Esto es una guerra legal. Y la verdad por sí sola no basta. Hay que armar un caso. ¿Y si no es solo legal? Pregunté. Ramón hizo una pausa. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Pensé en Lily. Pensé en los 10 años perdidos. En Camila, rota en el sofá, engañada durante una década. En mi madre, que vivió engañada hasta su muerte, sin saber quién era realmente su esposo. Hasta donde sea necesario. Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Camila mantenía contacto con Daniel por mensajes breves, fingiendo normalidad. Pero cada noche, al acostarse, revisaba el móvil una y otra vez, como si esperara el momento en que él descubriera todo y decidiera atacar. Mientras tanto, Lily comenzaba a acostumbrarse a mí. No como padre, todavía no, pero como presencia constante. Me hablaba más, me confiaba cosas pequeñas, me abrazó una vez. Fue suficiente para recargarme por semanas. Entonces, una tarde cualquiera, lo inesperado. Daniel apareció en la puerta del piso. Yo estaba solo con Lily. Camila había salido al supermercado. Abrí sin pensar, y ahí estaba él. Bien vestido, impecable, sonrisa educada, pero sus ojos eran puro fuego. Vaya, dijo. El amigo de mamá. Qué curioso encontrarte aquí. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Qué haces aquí? Pensé que podíamos hablar, hombre a hombre. Hay cosas que deben aclararse. Intenté cerrar la puerta, pero él la sostuvo con fuerza. Si no me dejas entrar, llamo a la policía. Tú decides. Miré a Lily por el rabillo del ojo. Estaba en su habitación, escuchando música. Lo dejé pasar. Se sentó como si la casa fuera suya. Observó todo con esa arrogancia tranquila de quien cree que controla el juego. Sabes, siempre me pregunté cuándo aparecerías. Tu padre me dijo que eras terco, que eventualmente escarbarías lo suficiente. ¿Así que lo sabías todo? ¿Desde el principio? No todo, pero lo suficiente. Ella nunca supo lo que yo sabía. Me aseguré de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué quedarte con ella? Criar una hija que sabías que no era tuya. Daniel sonrió. Una sonrisa sin alma. Porque era rentable. Porque mantenerla cerca me daba acceso a cosas valiosas. Tu padre y yo teníamos un acuerdo. ¿Y ahora? ¿Cuál es el plan? No lo tengo claro. Supongo que depende de ti. Si desapareces, si dejas a Camila en paz, si firmas un par de documentos, podrías evitarte muchos problemas. Me levanté. Él también. ¿Me estás amenazando? No, estoy negociando. Como hacen los hombres de verdad. Yo no negocio con basura. Nos miramos fijamente. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por golpearlo. Pero no lo hice. No con Lily en la habitación. Esto no ha terminado, dijo antes de irse. Y no tengo por costumbre perder. Cerré la puerta. Me temblaban las manos. Fui directo a la habitación de Lily. Estaba jugando con plastilina, tranquila. ¿Todo bien, papá? La palabra me desarmó. Por primera vez, me lo dijo sin pensar. Papá, ese día supe que no podía perder, ni permitir que nadie nos arrebatara esto otra vez. Y en la noche, Camila me dijo algo que cambiaría todo. Hay algo que no te conté. Algo que tu padre no quería que supieras nunca. Pero ya no puedo callarlo. Me quedé congelado al escuchar sus palabras. La forma en que Camila lo dijo, con voz baja, casi como si tuviera miedo de que alguien más escuchara, hizo que todo en mi cuerpo se tensara. ¿Qué es lo que no me contaste?, pregunté, apenas en un susurro. Ella se sentó en el borde del sofá. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Tomó aire, pero le costó. La miré, esperando. Por dentro, ya sabía que lo que venía no era simplemente una pieza más del rompecabezas. Era dinamita. Cuando estaba embarazada, poco después de que tu padre me ofreciera el dinero para desaparecer, él vino a verme una segunda vez. No te lo conté porque me avergüenza y porque pensé que era un recuerdo que podía enterrar. La sangre me bajó a los pies. ¿Vino a verte de nuevo?, asintió. Me pidió que hiciera algo más, a cambio de un pago adicional. ¿Qué cosa? Camila se llevó las manos al rostro. Su voz se quebró. Me pidió que firmara unos documentos. No los entendía del todo, pero estaban en inglés jurídico, y yo tenía 19 años, embarazada, sola. Él dijo que era para proteger tu reputación, que necesitaba asegurar que no dijera nada a la prensa ni a tu familia. ¿Y los firmaste? Sí, dijo, como si esa palabra fuera veneno en su boca. Lo hice, y después desaparecí. Lo que nunca te dije es que, meses después de dar a luz, alguien me contactó desde una empresa de abogados en Barcelona. Me dijeron que el documento me impedía reclamar cualquier derecho sobre ti o tu apellido, y que si intentaba hacerlo, podrían quitarme a la niña. Sentí como si me hubieran apuñalado.
¿Te amenazaron con quitarte a Lily? Sí. Me dijeron que ella legalmente no podía llevar tu apellido, que cualquier intento de cambiar eso pondría en riesgo su custodia. Lo dijeron así, sin rodeos. Fue cuando acepté casarme con Daniel. Parecía la única manera de protegerla. Él ofreció darle su apellido, y yo, con miedo, acepté. Me levanté, caminé por la sala. No podía respirar. Todo lo que creía que había sido una traición de Camila no era más que una estrategia macabra diseñada por mi propio padre. Hasta los documentos legales, hasta eso había manipulado. «Camila», dije, girándome hacia ella, «¿tienes una copia de ese documento?» «Sí, está en mi correo antiguo. No lo he abierto en años. Lo necesito. Lo necesitamos. Si mi padre te hizo firmar eso sin asesoría legal, es nulo. Y si ese contrato está vinculado con Daniel o con alguna empresa fantasma, podemos usarlo». Ella asintió. En ese momento, una sombra cruzó su rostro. Pero hay más, algo que siempre me hizo dudar. En uno de los papeles, había una cláusula sobre una cuenta bancaria. Yo nunca la usé, nunca toqué ese dinero, pero esa cuenta estaba a nombre de tu madre. ¿De mi madre? Me quedé paralizado. Sí, me pareció raro. Pensé que tal vez era una forma de cubrir los rastros del dinero, pero ahora me pregunto si ella sabía algo, si estaba al tanto de todo. Me senté. Todo el mundo parecía desmoronarse a mi alrededor. Mi madre había muerto hace 5 años, tras una larga batalla contra un cáncer. Siempre pensé en ella como una mujer buena, tranquila, sumisa a mi padre. Pero, ¿y si no era tan inocente? ¿Y si sabía? ¿Y si fue parte del encubrimiento? ¿Tienes el nombre de la cuenta? ¿El banco? Sí, está todo en los correos. Prometo enviártelo esta noche. Mientras tanto, Arturo seguía rastreando la red de empresas que mi padre había usado para mover dinero durante la última década. Y lo que estaba encontrando era aún más perturbador. Transferencias no solo a Daniel, sino a otras personas. Personas que, al parecer, eran parte de un patrón. «Tu padre», me dijo por teléfono esa misma noche, «tiene una red de protección legal construida hace años. Usó abogados, médicos, incluso funcionarios públicos. Este no es un hombre que simplemente controló tu vida. Es un hombre que ha construido un imperio de secretos. ¿Y puedes probarlo? Estoy en ello. Pero necesito que estés preparado, porque cuando esto explote, va a arrastrar a mucha gente». Miré a Camila, que dormía en el sofá con Lily acurrucada sobre su pecho, y supe que ya no podía detenerme. Esto no era solo sobre recuperar a mi hija, ni siquiera sobre hacer justicia. Era sobre limpiar un legado que estaba podrido desde la raíz. Al día siguiente, recibí un correo de Arturo. Asunto. Lo encontré. Dentro, una lista de transacciones. En una de ellas, una cifra de 6 cifras enviada a una mujer, cuyo nombre no reconocí. Pero al lado, una nota. Ex empleada, enfermera. Estuvo en la sala de parto el día del nacimiento de Lily. Mi piel se erizó. Esa mujer podría ser la clave para destruir la última mentira que mi padre había dejado enterrada. Y yo estaba dispuesto a ir hasta el final. Fui directo a Arturo esa misma mañana. No podía esperar. La mujer mencionada en la nota del correo, la enfermera, había trabajado en la clínica privada donde Camila había dado a luz. Su nombre era Elena Salvatierra. Había desaparecido del radar un par de años después del nacimiento de Lily. Nadie sabía nada de ella, pero Arturo, como siempre, fue más rápido. «La encontré», me dijo sin mirarme, concentrado en la pantalla. «Vive en un pueblo pequeño cerca de Zaragoza. Tiene un negocio de herboristería, bajo otro apellido, por cierto. Cambió legalmente su identidad en 2018. ¿Por qué alguien haría eso si no tiene nada que ocultar?» Arturo me lanzó una mirada de advertencia. «Por eso vamos a averiguarlo. Pero escúchame bien, no vayas solo. Este tipo de gente, cuando ha vivido bajo la sombra de alguien como tu padre, no confía en nadie. Y si se siente amenazada, podría desaparecer otra vez». Asentí. Llamé a Camila. Le conté lo justo, que íbamos a hablar con alguien del pasado, alguien que podría confirmar todo. Y si no quiere hablar, la haremos hablar. Esa tarde, dejamos a Lily con Daniela en Madrid y tomamos la carretera hacia Aragón. El viaje fue silencioso. Camila miraba por la ventana y yo conducía con los nudillos blancos. La tensión era tan densa que el aire parecía pesar. Llegamos a un pueblo de casas bajas, calles empedradas y una plaza con fuente. Allí, en la esquina, estaba el pequeño local. Tierra viva, remedios naturales. La puerta de madera tenía un cartel escrito a mano, cerrado por descanso, pero la luz estaba encendida. Toqué. Nadie respondió. Volví a tocar, esta vez con más fuerza. Una figura se asomó por la ventana. Mujer mayor, cabello gris,
rostro serio. Cuando abrió la puerta, me miró como si ya supiera quién era. «No vendo nada hoy», dijo secamente. «No venimos a comprar». Camila dio un paso al frente. «Buscamos a Elena Salvatierra. Estuvo en la clínica privada Mirasierra en 2014. Noche del 18 de octubre. Elena entrecerró los ojos. Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Cerró la puerta a medias y nos miró con más atención. «¿Quiénes son?» «Él es el padre de la niña que nació esa noche», dijo Camila. «Yo soy la madre». La mujer palideció. Dio un paso atrás. «Tienen que irse. Por favor», le pedí. «Solo queremos la verdad. Solo eso. No queremos hacerle daño. Si hablo, lo pierdo todo», murmuró. «Si no habla, alguien más podría perderlo todo», respondí, con la voz firme. Hubo una pausa larga. Luego, sin decir nada, abrió más la puerta y nos hizo pasar. El local tenía olor a hierbas secas y velas de sándalo. Nos sentamos en una mesa rústica, entre frascos con etiquetas en latín. Elena no se sentó. Caminaba de un lado a otro, inquieta. Ese día, recuerdo cada segundo. Camila llegó sola. Dijo que su pareja la había abandonado. Parecía fuerte, pero asustada. Camila bajó la mirada. El parto fue largo, complicado, pero la niña nació sana. Lloró fuerte, hermosa. «¿Y qué pasó después?», pregunté. Un hombre vino. Un hombre con traje, reloj caro, sonrisa fría. Dijo que era el padre legal, que había un acuerdo privado. Nos enseñó papeles, firmas, notarios. No sé si eran reales, pero hablaba como si tuviera poder sobre todos nosotros. ¿Y tú? Yo estaba en la sala cuando él se llevó a la niña. Camila estaba sedada. No lo supo. Fue otra enfermera quien la colocó en brazos de otra mujer. ¿Otra mujer?, interrumpió Camila con la voz rota. Sí, una mujer joven, pelo castaño claro, gafas. No era del hospital. Solo estuvo unos minutos. Se la llevó. Yo nunca volví a verla. Camila se llevó las manos a la boca. Estaba en shock. ¿Estás diciendo que Lily...? No. Elena se apresuró. Después supe que esa mujer solo la sostuvo. Fue parte de la farsa, para registrar a la niña como hija de otros. Pero alguien se arrepintió. Y tú la recuperaste esa noche. A las pocas horas. Eso lo sé porque un celador me lo dijo. Pero algo quedó registrado en el sistema como entregado a terceros. ¿Por qué te escondiste? Porque después me contactaron. Me ofrecieron dinero para olvidar. Al principio me negué. Luego, cuando mi sobrina se enfermó y necesitaba el dinero, acepté. Me dieron una suma importante. Y con eso me fui. Cambié de nombre. Pero desde entonces, no hay noche en que duerma tranquila. Le mostré las fotos. ¿Este hombre te contactó? Miró la imagen de mi padre. Su rostro no mostró sorpresa. Sí, y también este, añadió señalando a Daniel. Ambos me dieron órdenes. No preguntas, solo obediencia. ¿Estarías dispuesta a declarar? No por dinero, pero sí por paz. Estoy vieja, y ya no quiero morir con esto dentro. Nos dejó su dirección, número, y prometió hablar con un abogado. Camila salió del local tambaleando. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes negras. Nunca me dijiste que me habían sedado. No lo sabía, le respondí, pero ahora todo tiene sentido. Todo. En el coche, mientras volvíamos a Madrid, Camila se quedó dormida por primera vez en días, y yo comencé a escribir, a poner todo en orden, cada pieza, cada nombre, cada movimiento, porque había llegado el momento de armar el expediente, y entonces, justo al llegar a casa, un sobre sin remitente nos esperaba en la puerta. Dentro, una única hoja, escrita a mano. Ella no es la única. Hay más. Si sigues escarbando, te vas a arrepentir. Leí aquella nota más veces de las que puedo contar. La frase estaba escrita con una caligrafía firme, casi pulcra, pero cada palabra tenía el peso de una sentencia. Ella no es la única. Hay más. Si sigues escarbando, te vas a arrepentir. La sostuve entre los dedos como si ardiera. Camila la leyó por encima de mi hombro y retrocedió, instintivamente. ¿Qué significa eso?, preguntó, con la voz temblorosa. Que mi padre ha hecho esto antes, que lo que hizo contigo no fue un acto aislado, fue parte de un patrón. Camila se dejó caer en una silla, blanca como una sábana. ¿Estás diciendo que hay otras mujeres? ¿Otras niñas? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Esa noche no dormimos. Nos sentamos frente al ordenador, revisando documentos antiguos, listas de empleados, registros hospitalarios, viejas amistades de mi padre, todo. Arturo estaba en línea con nosotros, ayudando a cruzar datos. Lo que descubrimos en esas horas cambió todo. Había al menos 3 transacciones importantes, similares a las que recibió Camila,
hechas a mujeres distintas en un lapso de 5 años, todas en circunstancias sospechosas, nombres distintos, ciudades distintas, pero el mismo patrón, mujeres jóvenes, embarazadas, y luego desapariciones súbitas. Silencio. Esto no es solo abuso de poder, dijo Arturo, con la voz baja. Esto es tráfico, o encubrimiento de tráfico, y si se confirma vas a tener que elegir, o destruyes a tu padre públicamente, o cargas con esto tú solo. No tengo elección, respondí. Esto ya no es solo mi historia, es la historia de muchas, y Lily está en el centro de todo. Camila me miró con una mezcla de miedo y admiración. Vi en sus ojos la mujer que había amado, y la madre valiente que había surgido de toda esa oscuridad. ¿Y si tu padre reacciona?, preguntó. ¿Y si decide atacarnos? No va a tener tiempo. Vamos a ir primero. Decidimos hacerlo en 2 fases. La primera, asegurar el testimonio de Elena y de una segunda mujer que Arturo había localizado, Natalia Gascón. Había trabajado como auxiliar en el hospital de Barcelona y recibido un pago por consultoría médica que no correspondía a ningún servicio real. Nos contactamos con ella. Al principio se negó. Luego, tras escuchar una parte de la historia de Camila, accedió a reunirse con nosotros en secreto. La segunda fase, filtrar parte de la historia a la prensa, pero con estrategia. Ramón, el abogado, nos ayudó a redactar una denuncia oficial sin mencionar nombres directamente, solo hechos. Una historia anónima que hablaba de una red de silenciamiento, de documentos firmados bajo coacción, de dinero manchado por chantajes. Pero entonces ocurrió lo impensable. El día después de enviar la denuncia, recibí una llamada. Era mi padre. Tenemos que hablar. Su voz era distinta, no agresiva, no fría. Era derrotada. ¿Qué quieres? Que vengas, a solas. Tengo algo que decirte, y no voy a repetirlo por teléfono. Colgué sin responder. Camila me miró. ¿Vas a ir? Tengo que hacerlo. ¿Y si es una trampa? Entonces que lo intente. Esta vez estoy listo. Esa noche fui a la mansión donde crecí, la misma donde me formé bajo su sombra, donde todo parecía perfecto desde fuera, pero por dentro había secretos empotrados en cada muro. Él me recibió en su estudio. Estaba más delgado, más viejo, o quizá solo ahora veía lo que realmente era. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. Él me miró largo rato antes de hablar. Porque no sabías lo que era crecer con un apellido maldito. Mi padre, tu abuelo, también era un monstruo. Y yo lo juré, que no iba a repetir su historia. Pero cuanto más intentaba controlar todo, más me convertía en él. Eso justifica lo que hiciste. Destruir la vida de Camila, alejarme de mi hija, crear una red de mentiras para proteger tu nombre. No, no lo justifica. Pero quiero que entiendas algo. Se inclinó hacia mí. No fui el único. Me congelé. ¿Qué estás diciendo? Hubo otros, gente de poder, amigos, socios, todos participaban. Yo no comencé esta red, solo me aseguré de que no nos tocara. ¿Y qué quieres de mí ahora? Silencio. Por ti, por tu hija. Si esto sale, no solo caigo yo, caerás tú, y caerá ella. Me levanté. Lo miré con el desprecio más absoluto que jamás había sentido. Tú ya estás caído, solo no lo sabes todavía. Salí de allí sin mirar atrás. En el coche llamé a Ramón. ¿Podemos mover la denuncia? Con nombres. ¿Estás seguro? Más que nunca. Esa misma noche, una noticia comenzó a circular en los foros más discretos de Madrid. Una denuncia anónima que señalaba a un conocido empresario del sector inmobiliario por estar vinculado a una red de coerción y encubrimientos médicos en clínicas privadas. Mi padre sabría que era yo, pero esta vez sería él quien tendría que huir. Horas después, recibí un mensaje de texto, sin firma. Has elegido la guerra. Prepárate para perder más de lo que imaginas. La mañana siguiente no amaneció. Fue como si el sol se hubiera negado a salir. Madrid se cubrió de nubes densas, grises, como si presintiera lo que estaba por venir. Me desperté antes de que el reloj marcara las 6. Había dormido mal, entre llamadas de abogados, mensajes de periodistas y el constante presentimiento de que algo muy oscuro, se estaba acercando. Camila ya estaba despierta. No hacía falta que habláramos. Nos miramos, y con ese silencio entendimos que la cuenta regresiva había comenzado. ¿Y si lo cumple?, me preguntó, con los ojos llenos de miedo. ¿El qué? La amenaza. Si va por Lily, mi estómago se contrajo. No lo hará. No se atrevería. ¿Y si no tiene nada más que perder? Esa frase quedó suspendida en el aire, como una bomba a punto de estallar. A las 8, Ramón me llamó. La denuncia está oficialmente en curso.
Ya no hay marcha atrás. Los medios lo sabrán en cuestión de horas. ¿Y la jueza? Va a pedir medidas cautelares. Lo más probable es que se dicte una orden de alejamiento. Pero, hizo una pausa, hay algo que debes saber. El abogado de tu padre presentó un recurso para cuestionar la autenticidad de los documentos. ¿Está intentando anular las pruebas? Sí, y no solo eso. Ha solicitado una evaluación psicológica tuya. Me reí, incrédulo. ¿De verdad? Van a alegar que estás obsesionado, que lo estás difamando por resentimiento familiar. Y Camila, la están incluyendo en el recurso como parte de una trama emocional manipuladora. Pretenden desacreditarla también. Colgué sin decir nada. La guerra había comenzado de verdad. No era solo un asunto familiar. Ahora era político, mediático, judicial. Y con cada paso que dábamos hacia la verdad, ellos nos devolvían el golpe con algo aún más sucio. Camila y yo tomamos una decisión. Sacar a Lily de la ciudad por unos días. La llevamos con Daniela, a un lugar seguro en la sierra, lejos del ruido, lejos de las amenazas. Nos abrazó antes de irse sin saber por qué. Solo nos miró y dijo, ¿por qué estáis tan tristes? No supimos qué responder. La vimos alejarse en el coche, su mochila colgando de un solo hombro, su cabello suelto bailando con el viento. Volvimos a casa, vacía, silenciosa, y entonces, alguien tocó la puerta. Era Daniel. No me sorprendió verlo. Estaba más delgado, ojeroso, pero aún con esa mirada altiva, como si todo le perteneciera. ¿Podemos hablar?, preguntó, como si fuéramos vecinos resolviendo una molestia menor. No tienes nada que decirnos, dijo Camila, con la voz más firme que le había escuchado nunca. No vine por ti, vine por la niña. Yo me interpuse en la puerta. La niña no te pertenece, y nunca te perteneció. Daniel suspiró, como quien se cansa de tener que explicarlo todo. Sé que sabéis todo, y sé lo que estáis haciendo, pero os estáis equivocando. Todo esto va a volverse contra vosotros. Vosotros pensáis que estáis limpiando el pasado, pero lo que estáis haciendo es cavar vuestra propia tumba. Tú la criaste con una mentira, le dije. Le diste tu apellido sabiendo que no era tuya, y lo hiciste para tener control, no por amor. Daniel sonrió, esa sonrisa enferma que me hizo odiarlo desde el primer día. ¿Y tú qué hiciste por ella? ¿Dónde estuviste esos 10 años? Llorando frente a un banco en un parque mientras otros hacíamos el trabajo sucio. ¿Trabajo sucio? ¿Eso era criarla para ti? Yo la protegí de tu mundo, del mundo de tu padre. Tú no sabes lo que él planeaba, lo que le habría hecho si no intervenía yo. Silencio. Camila lo miró fijamente. ¿Qué estás diciendo? Daniel se acercó un paso. Él quería usarla. ¿Crees que le bastaba con separarte de él? Él tenía planes para esa niña. Sabía que era brillante desde antes de nacer, y quería criarla como suya, para heredarle su imperio. Eso es absurdo, susurré. ¿Sí? ¿Y por qué crees que hizo firmar a Camila todo aquello? ¿Por qué movió $500,000 por debajo del sistema legal? ¿Crees que lo hizo por resentimiento? No, lo hizo por planificación. Todo esto estaba calculado. Vosotros solo sois las piezas que se rebelaron. Daniel se fue, sin amenazas, sin golpes, solo con la certeza de que había dejado una bomba en nuestra sala, y yo no sabía qué pensar. Camila caminó hacia la cocina en silencio. Se sirvió un vaso de agua, pero no lo bebió. ¿Y si tiene razón? ¿Sobre qué? Sobre tu padre. ¿Y si todo esto no era para separarnos, sino para apropiarse de ella? No respondí. No pude, porque en lo más profundo, algo dentro de mí lo temía. Horas después, mientras revisaba viejos papeles, encontré una carta. Era de mi madre. Fechada un mes antes de su muerte. Comenzaba con una sola frase. Si estás leyendo esto, es porque todo ha salido a la luz. La carta temblaba entre mis manos. Reconocí la caligrafía de mi madre enseguida. Letras inclinadas hacia la derecha, suaves, como quien quiere decir mucho sin herir. El sobre estaba amarillento, como si hubiese estado escondido durante años. En el reverso, una nota escrita con trazo débil, para cuando la verdad ya no pueda ocultarse. Me senté en el sofá. Camila se sentó a mi lado. Ni siquiera preguntó. Sabía que no debía interrumpir. Rompí el sobre y leí. Mi hijo, si estás leyendo esto, entonces ya sabes parte de lo que hicimos. No sé cuánto, ni cómo ha llegado a ti, pero te pido que antes de juzgarme, leas hasta el final. Durante años fui cómplice silenciosa de las decisiones de tu padre. No porque las compartiera, sino porque tenía miedo. Miedo de perderte a ti. Miedo de que él destruyera todo lo que tocaba, como ya lo había hecho con mi vida. Fui testigo de cómo manipulaba a todos. Empleados, médicos, socios, incluso a mí. Me convertí en la mujer callada que aceptaba, pero hubo un momento, uno solo,
en el que traté de romper con todo. Fue el día en que supe que una joven estaba embarazada de ti. Quise contactarla, quise ayudarla, pero él me lo prohibió. Me amenazó. Me dijo que si intervenía, él haría que pareciera que yo estaba loca, que perdería toda mi credibilidad, mis cuentas, incluso a ti. Así que me quedé al margen, viendo cómo destruía esa vida antes de nacer. Pero hay algo que él nunca supo. Guardé pruebas. Documentos, copias de transferencias, grabaciones. Las escondí en un lugar seguro. Un abogado de confianza tiene instrucciones de entregártelas si esta carta llega a tus manos. Él se llama Ignacio Beltrán, en Zaragoza. No soy inocente, pero te juro que intenté, aunque tarde. Solo quiero que sepas que te amé. Que cada noche, antes de dormir, me preguntaba si un día sabrías quién fui de verdad. Con amor eterno, mamá. Las lágrimas salieron sin permiso. Camila me abrazó. No hubo palabras, solo el silencio compartido de quienes entienden que el pasado no puede cambiarse, pero sí enfrentarse. Llamé a Ignacio Beltrán esa misma noche. Era real. Al día siguiente, nos reunimos en su despacho. Me entregó una caja fuerte pequeña, con su código. Dentro, copias notariales, grabaciones de audio entre mi padre y varios implicados, contratos, incluso fotografías. Era el fin de la protección, el comienzo de la caída. Y así ocurrió. Semanas después, la prensa estalló. Empresario madrileño vinculado a red de coacción y suplantación legal. El clan Ferrer bajo investigación por décadas de corrupción encubierta. Se destapa red de abuso de poder con implicaciones médicas y legales. Los nombres salieron. Las pruebas circularon. Daniel fue detenido tras intentar salir del país. Mi padre, citado a declarar, colapsó públicamente. Sufrió un infarto en plena sala de juicio. Sobrevivió, pero postrado, sin poder controlar nada ni a nadie. La justicia comenzó su camino, lento, pero firme. Y nosotros comenzamos el nuestro también. Camila y yo decidimos contarle a Lili toda la verdad, a su ritmo. Lo hicimos con cuidado, con amor. Ella lloró, nos abrazó. No entendió todo, pero supo que estábamos ahí, juntos, de verdad. Pasaron meses, volvimos al banco del parque en Madrid. Esta vez, los tres. Coloqué una nueva placa. Camila me miró con lágrimas contenidas. Lili corrió hacia la fuente con su cuaderno de dibujos. Y yo, sentado entre las dos, sentí por primera vez que la vida me pertenecía. Lo que pasó con cada uno. Camila retomó sus estudios de psicología. Abrió un centro de apoyo para madres en riesgo. Se convirtió en voz y guía para mujeres que vivieron lo mismo que ella. Lili creció libre, inteligente, decidida. Eligió llevar el apellido de su padre biológico cuando cumplió 10 años. Dijo que no quería mentiras en su nombre. Daniel fue condenado por encubrimiento y coacción. En prisión, intentó apelar. Su caso fue rechazado. Elena Salvatierra testificó. Su valentía permitió que otras voces se sumaran. Vive tranquila, visitando a Lili de vez en cuando, como una tía silenciosa que también fue víctima. Mi padre murió 2 años después del juicio, solo, rodeado de documentos que ya no podía controlar. Su imperio fue desmantelado, su nombre, borrado de las placas que tanto le importaban. Yo dejé la empresa familiar, fundé una asociación para denunciar abusos de poder. Viajo por España dando charlas. A veces Lili me acompaña, me presenta como mi padre, el que me encontró. A veces, la vida se escribe con sangre, pero también puede reescribirse con memoria, justicia y amor.